12:36 minutos de la mañana, qué interesante lo que nos han contado Ignacio e Iván, ¿verdad que sí, Ángel Agudo Medina? Muy ¿Tú cómo interesante. andas de potencia muscular? Tendría que hacer la prueba. No, pero yo te veo bien. Seguramente que me faltaría algo de potencia. Porque te voy a decir una cosa también, las personas que les gusta el jardín hacen ejercicio porque están con sus plantas, que las muevo, que salgo, Eso que sí que es entro. verdad, que activo estás todo el día. Así que yo O sea, creo que eso de estar sentado en los una silla todo el día, no. Eso los seguro. amantes del jardín también hacen su Ahí está, ejercicio. ahí está. Bueno, que quieres hacer el cambio de armario, es el momento, Claro ¿no? que 1 de sí, sabes octubre. que todos los años nos gusta hacer ese cambio de armario en el jardín cuando el descenso de temperaturas aparece. Eso es. Para dar paso a esas flores que nos van a aportar color y vida a nuestro jardín. Exactamente. Si yo te pregunto, ¿ves color en el plató hoy? Yo veo muchísimo color. Pues ya hasta veo ya Braulia. Pues este color que ves junto a Braulia es el que nos va a acompañar durante todos estos meses, aparte de otras plantas que nos faltan por traer. Pero es una pequeña representación de esas plantas que nos van a acompañar. Es verdad que en la temporada otoño-invierno tenemos menos opciones que en primavera-verano, lógicamente, pero sí que tenemos una variedad de plantas para acompañarnos y poner color a nuestro jardín. Muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Julia? Pues siempre plantas aptas, como traemos hoy, resistentes a las bajas temperaturas, cuando entramos en la época de otoño-invierno. A la hora de trasplantar es muy importante ese plan de abonados junto con un El director sustrato me dice de que calidad. me está regañando porque dice como mancha a la oveja, que ya verás. Pero ha sido Paloma la que la ha puesto, nuestra regidora, y la dejáis sentaica porque está feliz entre las plantas. Claro que sí. Mira qué contenta está Braulia. Oye, que saben ustedes que hoy Braulia puede viajar hasta sus casas, así que tienen que estar atentos porque en nada voy a lanzarles la pregunta. Una pregunta además muy sencilla para que ustedes respondan. Y ya saben que luego entre todas las preguntas acertadas pues tienen que decir un número al final del programa a nuestros colaboradores y sorteamos a Braulia. Ahí está la pregunta. ¿En qué meses se esquila a la oveja en Castilla-La Mancha? A, enero, febrero y marzo. B, noviembre y diciembre. C, mayo, junio y julio. Respuesta correcta, ustedes no la dicen, ya saben que pueden votar a su oveja favorita hasta mañana, 2 de octubre a las 12 de la mañana. Estamos muy contentos con las votaciones, hemos tenido miles de votaciones y de verdad que no podemos estar más orgullosos de nuestro rebaño, pero solamente 12 van a ser semifinalistas. Bueno, pues hay que estar atento. Hay que estar atentos. Hay que estar atento. Como bien decíamos, decaen las flores de primavera dando paso a las de otoño-invierno. Entre ellas vamos a empezar, si te parece, por excelencia. Mira, vamos a cogerla por aquí. Aquí tenemos viola y pensamiento, que el pensamiento es el que nos falta, que es de flores más grandes. La diferencia es flores más grandes, flores más pequeñitas. Pero podemos decir que es la flor por excelencia del otoño-invierno, igual que lo podemos decir que la petunia es la de primavera-verano. Son plantas muy floridas que nos van a acompañar los meses con las bajas temperaturas, deleitándonos con estos colores bonitos. Y hay que recordar que la viola, la de flor pequeñita, si la ponemos en sombrita, semisombra en la época de verano, sigue floreciendo, mientras que el pensamiento, cuando venga el calor fuerte, va a decaer. Muy bien. No nos podemos olvidar de la elegancia que nos pone el ciclamen siempre. El ciclamen. Hablamos de él, o ciclamen. Tú siempre lo traes como ejemplo de planta resistente. Planta resistente y muy elegante. Y muy fina, con es verdad. floraciones, hay que recordar, cuando hablamos que nos gustan las floraciones, Julia, hay que recordar que tenemos floraciones desde el mes de septiembre, octubre, hasta el mes de junio, julio, que venga el calor fuerte. Recordando que es una planta bulbosa que con el descenso de temperatura luego al año siguiente, en el mes de septiembre, volverá a brotarnos otra vez hojas y estará bonito, pasándolo mal en la época calurosa de pleno verano. Porque el ciclamen es una planta más de invierno, violeta de los Alpes, planta que nos va a ayudar con estas bonitas flores a poner ese color. Lo tenemos el ciclamen persicum mini, hay otra variedad de ciclamen que podemos encontrar distintas formas de flores y de colores en sus flores. Podemos también pasarnos a la Calluna vulgaris o Erica gracilis, muy de la familia, son plantas muy otoñales con flores terminadas en racimos. Como vemos, pequeñas florecitas con unas hojitas muy pequeñitas. Al otoño ella sí, misma, cuando empezamos a ver cayunas en los centros de jardinería, empezamos a ver o a detectar ese otoño o ese olor a otoño. Con lo cual, tanto
cayuna como ericas, son dos plantas aptas para empezar con plantas otoñales. No nos podemos olvidar del áster, margarita de otoño, una margarita que va a empezar a florecer a últimos de verano, principios de otoño, y nos va a deleitar con esas bonitas flores para acompañar. Sabes que nos gusta mucho equilibrar esas floraciones en el jardín. Tenemos nuestras margaritas de verano que tienen una floración muy prolongada, las cuales tú conoces. Muy hermosas. Y ahora solapamos con esas flores como las del áster para poner más color al jardín en estos meses más oscuros. Caléndula, conocida como botón de oro también, la tenemos en dos colores, en amarillo y en naranja. Si ves un color anaranjado fuerte a lo lejos, la caléndula es inigualable, tiene un color ahí muy vivo, además es una planta muy utilizada como medicinal. Dianthus chinensis o clavellina. Dianthus chinensis. Clavellina, lo que conocemos como clavelina o clavellina. Muy bien. Un clavel muy resistente que podemos encontrar en las dos temporadas, tanto en primavera, verano como en otoño, invierno, con lo cual es una herbácea perenne que nos va a deleitar también con esas bonitas floraciones de cara al otoño, invierno. Alelí, huele por favor. Ay, la alelí. A mí me gusta siempre la alelí. A ver que huela. Qué bien huele. Alelí, me encanta la flor de la alelí, con floración terminada en racimos, que nos deleita con ese perfume. Sí. Es una planta semileñosa. Es muy de Castilla-La Mancha, también la es muy de a la gente le gusta mucho. Y nos gusta poner ese toque de olorcito en el jardín. Además es verdad que las plantas que has traído nos recuerdan esos olores nuestros de nuestros jardines en esta región, es verdad. ¿Cuál no nos acompaña hoy que podemos ver también? Hay unas brasicas, unas coles ornamentales que intensifican el color con el frío del invierno, con lo cual son muy atractivas el verla. Hay que recordar también crisantemos, que los asociamos siempre con el Día de los Santos. Es verdad que tú siempre defiendes de crisantemos, a ti no te gusta. Tanto, porque sí que es verdad que es una planta muy utilizada. Me cuesta. Pero hay muchas variedades de crisantemos. Que tienes razón, y nos has traído muchas veces, pero no lo puedo evitar. Me pasa lo mismo que con los pinos. No es lo mismo. Sí, hay el que está... El ciprés lo asocia a los cementerios el que asocia la flor de crisantemo con el Día de los Santos, sí que es verdad que no le gusta, pero hay que recordar que es una planta muy apta para nuestros climas, que florece muy bien, que podemos tener planta año tras año y que simplemente la asociamos por eso, pero hay crisantemos que son muy, muy bonitos. Eso es verdad. Pero hemos traído, sabes que nos gusta traer una novedad que nos va a aportar también mucha... La estaba mirando, digo, mucha textura y sobre todo volumen en el jardín. Mira, la gente que nos está viendo, la gente mayor sobre todo, va a saber de qué planta hablamos. Es una Vergenia cordifolia o conocida como hortensia de invierno. Anda. Es una planta, no sé si por desconocimiento no la habrás visto, pero te puedo asegurar que en la mayoría de las casas de muchos espectadores que nos ven... Oye, ahora cuando nos llamen nos lo dicen, que estarán ya llamando ustedes para hacer sus preguntas a Ángel. A ver si tiene alguien han visto la Vergenia cordifolia o conocida como hortensia de invierno. Hay que tener cuidado porque sabes que estas hojas, como bien dices, que parecen lechugas o lo que parezcan, al final son muy atractivas para caracoles y babosas en esta época. Ah, amigo, claro, es que las pueden identificar. Además, y hay mucho caracol ya que estoy viendo yo. Eso te iba a decir, mira, una prueba muy fácil es 4 gotas caídas el otro día. Y ya están los caracoles que estaban aletargados ahí, ya los ves ahí funcionando. Es decir, están ellos además valientes. Ahí está, cuando tengamos humedad, siempre hay que recordar que el caracol y la babosa nos puede hacer estrago y tenemos que estar alerta con ellos para controlarlos. Pues nos llama Luisa desde Villatobas, Ángel. Y resulta que ella le han regalado un madroño y le gustaría saber cómo hay que cuidarlo. ¿Y cuándo tiene que trasplantarlo? Pues el madroño, sobre todo, buena época para trasplantar el madroño. Llevan peor ahí arbustos como el madroño y otra serie de plantas que le gustan más los trasplantes ahora en otoño más que en primavera, puesto que luego en primavera sale entra calor. Siempre utilizar un sustrato de calidad. Lo vamos a ubicar en espacios soleados o semisombra. También soporta bien los espacios de semisombra recibiendo el sol de por la mañana. Riegos regulares, sobre todo sin encharcar el sustrato, acordándonos de hacer un buen drenaje para luego no tener problemas con ese encharcamiento una vez que se produzca. Loli nos llama desde Mora. Ella quiere saber cuál es el momento para trasplantar sus rosales. Rosales. Es buen momento si queremos hacer el trasplante. El rosal es una planta que no nos sufre con frío.
Tenemos más problemas si lo trasplantamos de cara a primavera bien entrada con el calor que ahora, con lo cual o nos vamos a últimos de invierno, principios de primavera, o ahora en otoño es buena época ahora para trasplantar el rosal. Hay que recordar que para el trasplante del rosal, aparte de utilizar un buen sustrato, debemos de nutrirlo con un abono orgánico, en este caso humus de lombriz, haciendo una proporción más o menos de un 30 de humus, 70 de sustrato, porque le gustan los suelos ricos en materia orgánica. Roma nos llama desde Albacete. Él tiene una mejorana, pero resulta que dice que no sabe cuándo es el momento para trasplantarla. Buena época también para la mejorana, trasplantarla ahora. Hay que recordar que ahora también nos quitamos en la época otoñal plagas y enfermedades que en la época primaveral estarían presentes, con lo cual también es muy buena época porque el clima nos acompaña y hay que recordar que el suelo todavía está caliente, con lo cual el sistema radicular hacemos que se mueva. Julián nos llama desde Toledo. Él dice, muchas preguntas de trasplantes, dice que sí es el momento de trasplantar su limonero. Limonero, es buena época, pero hay que recordar, limonero, si trasplantamos ahora, tenemos que tener en cuenta que dentro de, no sabemos cuánto, pero no mucho, empezarán a aparecer las bajadas de temperaturas. Y hay que recordar que todos los cítricos nos sufren con la bajada de temperatura. Es verdad que por clima se van aclimatando, pero también si vienen heladas fuertes lo debemos de proteger, con lo cual si lo trasplantamos ahora tenemos que tener en cuenta lo de protegerlo igual, pero en primavera también lo podríamos hacer perfectamente. Foto de WhatsApp que nos envía Vero desde Toledo. Dice que últimamente su limonero pierde muchas hojas y que las flores no cuajan. ¿Qué puede hacer? Vale, pues le vamos a decir a Vero, primero tenemos que observar porque ahí en la hoja ya nos manifiesta que tenemos carencia de nutrientes, con lo cual es muy importante abonar, puesto que ahí nos presenta clorosis férrica, falta de hierro, a la vez que debemos de observar también si tenemos plagas asentadas en nuestro limonero, lo cual hará que haya un deterioro en la parte aérea y se defolie nuestra planta, cochinillas, minadores, etc. Cefe nos llama desde Daimiel, en Ciudad Real. Ella tiene unos colios súper altos, pero dice que no sabe cómo tiene que podarlos y cuándo. Vale, el colio... ¿Y también dónde tiene que colocarlos? Vale, el colio sí que es una planta que de aquí en adelante con el frío nos va a empezar a sufrir, con lo cual la vamos a tener que proteger. Sí que podemos hacer esos cortes, puesto que le vamos a proteger del frío y es inevitable tenérselos que hacer, puesto que nos crece demasiado. Hay que hacerle unos cortes, podemos hacer, si queremos hacer una planta más compacta, sí que nos tenemos que bajar más de la poda, como unos 15 centímetros, hacerle una poda homogénea por todas las partes y abonarle para que brote bien nuestro colio. María Isabel nos llama desde Mondejar. Ella tiene una pachira. ¡Ay, qué bonita! Yo quiero una. Qué bonita, sí. Pero dice que le han salido manchas blancas. Vale, hay que observar esas manchas blancas, puesto que muchas veces podemos tener algún hongo asentado, como bien decimos, me decía una compañera también que le haya pasado con el poto, que lo tiene como lánguido. Ya te lo dije también del mío. Sí, pero por eso muchas veces nos gusta que nos manden esas fotos, porque por lo menos en la foto podemos apreciar ese daño. Muchas veces el daño nos puede confundir de ser una cosa y ser otra. Pero sí que hay que observar, sobre todo, el follaje de nuestras plantas, porque al final ahí vamos a detectar anomalías como por ejemplo manchas blancas. Probablemente tengamos algún honguito, si tenemos algún honguito en la hoja, que muchas veces a mí no me gusta lo de pulverizar porque creamos un exceso de humedad a pie de follaje, a pie de hojas, con lo cual favorecemos las enfermedades fúngicas. Si es así, lo que podemos hacer es tratar con un fungicida, que sea un fungicida polivalente y hacer tratamientos que siempre decimos de intervalo de 15 días. Una foto de WhatsApp tenemos ahora que nos envía Silvia, que dice que tiene un poto, fíjate, hablando del rey de Roma, con las hojas caídas y sin fuerza. Tengo que trasplantarlo. Es que están tontos los potos, Pues ahí hay que decirle a Silvia que debemos de trasplantarlo. Tenemos mucha masa y como vemos en la foto y apreciamos, vemos que el tutor ya se nos queda corto, con lo cual debemos de ampliar el tutor para que nuestro poto pueda seguir trepando por ese tutor de fibra de coco, lo vamos enganchando para tener un porte más vertical. Así que hay que trasplantarlo. Desde Albacete Paqui nos pregunta que ella tiene unas petunias y le han salido también manchitas blancas.
Vale, igual, las petunias podemos ver decoloraciones provocadas por algún hongo, incluso son muy atacadas por araña roja. La araña roja también nos crea unas decoloraciones en la hoja que podemos pensar que es blanco y es decoloración de la araña roja. La petunia es una de las plantas que está llegando a su fin, dando paso a otras plantas, con lo cual es una planta muy de temporada, que estéticamente a lo mejor el año que viene no está bonita, está viva, pero no está bonita, con lo cual la utilizamos como planta de temporada como tal. Bueno, pues muy bien, tenemos una llamada de Coronación y ella dice que vive en la alberca de Záncara, en Cuenca, y ella tiene esta planta. 5 begonias de invierno tiene. Preciosas, que claro tiene que sí, 5 begonias de invierno preciosas. Además, gracias. Nos gustaría que cuando nos llamen los miércoles nos digan si realmente esta planta la conocemos y si la tenemos en nuestro hogar o en nuestra casa, claro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Ángel Agudo Gracias Medina. a vosotros Nos vemos siempre. en Flower Lover. Claro que sí. Que ahí estás siempre un placer fiel a tus todos los clientes. miércoles. Gracias. Continuamos esta hora contigo.